de Dios, a tu palabra yo correré al vino y al aceite, correré al Espíritu de Dios en esta tarde, correré a beber de las fuentes, de las aguas, al Espíritu de Dios. En tu palabra yo correré. Hoy, Señor, correremos más que nunca a tu palabra. Y en tu palabra nos encontraremos, Señor. Muchas gracias. Oh, tú eres el Dios de toda carne. Tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Rúa. Gracias, gracias, Espíritu Santo. En esta tarde vamos a seguir y continuar con nuestro estudio que tenemos sobre la armadura de Dios. Pero ahora estamos mirando y contemplando la organización que tiene el enemigo, y esa se denomina o se llama cómo opera el enemigo y su entorno, o en el entorno de nuestro, el entorno que él crea, cómo opera él. Entonces, una de esas operaciones y de esos demonios que él tiene asignados en lugares, en sitios, cómo operan. Hoy vamos a contemplar las potestades. Esas nos hablan de un engaño terrible que el enemigo hace en las mentes de las personas. La palabra del Señor en Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y lo que estamos tratando de hacer con estos en vivos y con que se permanecen hasta el momento en que el Señor permita que permanezcan en las redes, es que Él quiere abrir los ojos de cada uno de sus hijos. Quiere abrirnos los ojos a todos nosotros para que estemos apercibidos, para que no fallezcamos y para que no nos perdamos por falta de conocimiento. Porque quiero decir en este momento, sin temor a equivocarme, porque ya lo hemos vivido como ministerio, que hay mucha gente que confiesa el nombre del Señor Jesucristo, pero también confiesa el nombre de los demonios o los baales. Entonces, están en medias aguas, están con un pie en las cosas del Señor y otro pie en las cosas del enemigo. Así que, por eso voy a tocar este tema, y este tema de hoy, y tal vez me lleve 2 programas más, es la forma en que operan las potestades. Pero en este punto específico vamos a mirar el engaño que él hace en las personas, porque el Señor necesita abrir nuestros ojos para que estemos atentos a qué es lo que está a nuestro alrededor, qué es lo que pasa en la humanidad, las maquinaciones del enemigo y lo que trae el enemigo y cómo operan nuestras mentes. Entonces voy a empezar por leer una palabra, una escritura que la tenemos en Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 8. Dice: pues sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El Señor nos muestra aquí a través del apóstol Pedro, y el que está hablando es el apóstol Pedro, y nos dice que debemos estar sobrios y velar, o sea, tenemos que estar apercibidos. La sobriedad nos habla a nosotros de estar entendidos en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda situación que está ocurriendo en nuestra familia y que está ocurriendo alrededor de nuestra nación, de nuestras ciudades. Otra palabra la tenemos nosotros en Primera de Juan 4 y el versículo 1.
Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos son los que han salido por ahí, ¿no? Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. O sea, una de las cosas para probar los espíritus es si esa persona no confiesa que Jesucristo vino en carne, porque hay muchos que piensan que Jesucristo no vino en carne, que esa es una mentira que nos inventamos la iglesia cristiana o la iglesia griega ortodoxa o la iglesia las diferentes denominaciones. En 2 de Corintios capítulo 10 el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y dice aún más, derribando argumento y toda altivez. Entonces aquí lo que vamos a mirar es que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Tenemos que tener esto en mente. Dice que las armas poderosas de Dios para pelear contra las fortalezas del diablo, entonces los cristianos deben decidir cuáles métodos usarán, los de Dios o los del mundo, porque muchas veces peleamos con nuestras armas físicas, porque también las tenemos, pero ¿cuáles son más poderosas, las de Dios o las del mundo? Entonces aquí hay que tener cuidado, sobre todo en lo que hemos estado leyendo en estas escrituras. También nos dice el Señor en 2 de Corintios, el capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No podemos ignorar sus maquinaciones, las maquinaciones que Satanás tiene en contra del pueblo del Señor, de la iglesia de Dios. Lo otro que también nos dice, antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Todas estas advertencias para que nosotros estemos atentos, apercibidos y miremos y no militemos según la carne, sino según el Espíritu. Porque estas son situaciones que tenemos que librar en el Espíritu. Son batallas que se libran en el Espíritu. Entonces, continuando con nuestro estudio, tenemos lo siguiente. El nivel que trae el enemigo, que es el ocultismo. Anteriormente habíamos visto los principados y cómo operaban, los gobernadores cómo operaban, pero entramos a mirar las potestades, y las potestades son más terribles. Bueno, todos son terribles, pero las potestades son muy sutiles y pueden penetrar fácilmente a la vida del creyente o al no creyente. Tenemos entre esos que él opera en 5, está el nivel de ocultismo y opera en 5 áreas: la hechicería, el espiritismo, satanismo, la magia, la adivinación. Estas potestades se esclavizan grandes ciudades, incitando a las prácticas abominables que son para Dios. O sea, para Dios esas prácticas son abominables. Pero el enemigo incita a la humanidad a que realmente entre a esas prácticas, entre a esa práctica ocultista, ¿no? Afectan también a las familias y son numerosas esas potestades, no son poquitas. Los espíritus malignos influencian directamente a los hombres e individuos. Su principal propósito es afectar la conducta del ser humano, nuestros hábitos y nuestras prácticas.
Aquí vamos a leer en Levíticos. Bueno, voy a leer primero otras cosas y luego vamos a estudiar en Levíticos. El engaño que trae el ocultismo. Ya dijimos, el espiritismo. Entonces, ¿qué es el espiritismo? Es consultar con los muertos. Y ese espiritismo tiene 5 características o formas principales de ejercer el espiritismo. Primero, un fenómeno físico. Segundo, un fenómeno psíquico. Y tercero, un fenómeno metafísico. El primero es un fenómeno físico y se presenta cuando hay levitación. O sea, en esta práctica la persona puede levitar, se puede subir y se puede bajar. La segunda manifestación de ese fenómeno físico es la teletransportación. O sea, transferir un objeto de un lugar a otro, traspasando incluso paredes o traspasando puertas, pero es transferir eso. Eso se llama teletransportación. Telequinesis, que es mover los objetos con la mirada, los mueves. Eso es telequinesis. El segundo fenómeno que encontramos es el psíquico. Y ese se caracteriza por visiones espiritualistas. No espiritistas, sino espiritualistas. Esas visiones son las que han tenido algunas personas con que ven al padre que murió, al hijo que murió, etcétera, etcétera. Escritura automática, que esa escritura se ejerce porque alguien coge una manera, una hoja y empieza a escribir según lo que está recibiendo el espíritu que le está hablando. Tercero, el hablar en un trance. Entonces esa persona está en un trance y empieza supuestamente a hablar con la voz de la persona que murió. El cuarto, la materialización de las cosas. O sea, mover y levantar cosas. Cuando se ha presentado un trance y luego de eso empiezan a moverse cosas, eso es parte de ese fenómeno de engaño a nivel psíquico. Ahora, a nivel metafísico, por eso es que esto es tan peligroso, esto que tiene que ver con el engaño del ocultismo, que es parte de lo que estamos mirando sobre las potestades, porque ahí sí hay muchas potestades. En este engaño de metafísica, esto incluye apariciones, percepciones mágicas, como también pueden llegar a tener enfermedades infligidas. Vamos a mirar los diferentes escrituras ahora. El quinto punto de esto es el fenómeno de los cultos ocultos espiritualistas. Y ahí tenemos la adoración a los muertos en la necromancia. Y tenemos otro punto, que estos gobernadores, o mejor dicho, estas potestades se ejercen en la parte del ocultismo, y en esta parte del ocultismo está la adivinación. Estoy dando como los temas en bloque y después vamos a ir desglosando cada bloque. La adivinación es predecir el futuro. Entonces, al primero que tenemos, aquí tenemos más o menos, tenemos dos cosas. La primera es el augurio. El augurio es adivinación artificial, la habilidad de leer e interpretar señales o presagios. La otra, la adivinación inspiracional. Quiere decir que es recibir información de un demonio que habla a través de un medio. Magos, encantadores, adivinos, etcétera, etcétera. En la adivinación hay 10 formas de práctica y las voy a mencionar solamente. La astrología, cartomancia, tarot, psicometría. Hay una cantidad de cosas increíbles que hacen que la persona sea cautivada. Quiromancia, vara de Soari, vara o péndulo,
sueños o visiones proféticos, el uso de la tabla Ouija, bola de cristal, la clarividencia. Otro punto que tenemos es donde se mueven estas potestades es en la magia o el sortilegio. Es el uso real, verdadero, de demonios para traer un resultado sobrenatural, y esto trae 13 formas en las que ellos se manifiestan. Una de las formas es la magia negra, la otra es la magia blanca, magia natural, que tiene que ver con coger árboles, plantas y todo eso. Sugestión mental, y esta es muy delicada porque tiene que ver con todos los espíritus de locura que posesionan a una persona. Hoy en día hay mucha gente sufriendo de esto, una situación mental que está apareciendo en la gente, pero eso es una sugestión mental. Es transferencia de pensamiento de una mente a otra. Yo tuve una experiencia con eso. La hipnosis criminal, que hace que esa persona le ponen un pensamiento o lo hipnotizan y le dan una orden. Por ejemplo, le dan la orden, ve y mata a tal persona, y la persona va y mata a la otra persona y después como que despierta, porque estaba bajo un poder hipnótico mental de muerte. El mesmerismo mágico es el curar con un toque. Entonces se acerca a la persona que tiene alguna enfermedad, entonces pum, un toque y ya quedó curado. Pero es un toque demoníaco. Acordémonos que ellos plagian todo lo que es del Señor. La magia curativa. Esa magia curativa tiene que ver con la magia de amor o de odio. Y es cuando hacen que una persona odie a otra o cuando hacen que una persona ame a otra. La maldición abominable. Una persona pronuncia sobre otra persona una maldición específica y que sucederá. Ejemplo, colocan el vudú allí. El encantamiento de fertilidad para hacer que haya algo allí y la persona esté encantada con lo que está pasando. Atar y desatar a Satanás. No es lo mismo que nos habla la Escritura, que el Señor nos dice que nos dio esa autoridad de atar en la tierra. Lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Es diferente, no vamos a confundir. La magia mortal, el uso de un amuleto para alejar la mala suerte. Todo esto, y hay mucha gente, de verdad, mucha gente practicando todas estas cosas. Aún creyentes, que por eso les estoy diciendo, creyentes en el Señor Jesucristo han sido engañados, seducidos por este tipo de cosas. Por eso también en una de las escrituras que leímos, que dice probar los escritos, no se está hablando exactamente de que tenemos que probar los espíritus proféticos, porque muy fácil, es una línea muy delgada donde la persona puede profetizar de parte de Dios o de parte de los demonios. Y hay que tener un cuidado con eso. Entonces volvamos nuevamente a lo primero que estamos hablando. En la primera parte que vamos a mirar, el engaño del ocultismo, es el fenómeno de consultar en espiritismo a los muertos o hacer cualquier práctica de esas. Yo quiero leer hoy en Levíticos, que vamos a estar mirando una escritura en el Antiguo Testamento, por qué decían que era abominación del Señor. Dice que no os volváis a encantadores ni adivinos, ni los consultéis, contaminándonos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. El Señor es enfático en la escritura donde nos dice, no consultes, ni con los adivinos, no consultes con los encantadores, no consultes con nada de esto, ni con los muertos. Es una práctica del ocultismo, el espiritismo. Y eso se está moviendo demasiado en nuestras ciudades. Estamos hablando de nuestro país aquí en Colombia, y en nuestras ciudades se está moviendo terriblemente. La gente hoy en día va a consultar
a brujos, a adivinos, a agoreros, a encantadores, a espiritistas, para ver qué es lo que le va a decir el brujo o el espiritista, en este caso. Y tenemos que tener cuidado, porque si tú eres una persona creyente en Dios, el Señor abomina estas prácticas. Y nosotros no tenemos que estar consultando nada a los espíritus, porque estamos abriendo una puerta grande para nuestra propia maldición en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra segunda, tercera y cuarta generación, dice el Señor. De los que me aborrecen, estas maldiciones correrían. Y estamos trayendo maldición a nuestra casa cuando hacemos ese tipo de prácticas. Y ese tipo de prácticas del espiritismo ya lo vimos, están en fenómenos físicos, como es la levitación. Entonces, una persona puede llegar y empezar a levitar para arriba y para abajo, ¿sí? Teletransportación y este tipo de cosas. O sea, el engaño está en la parte física, donde podemos ver que está ocurriendo eso, ¿sí? Las transferencias de objetos de un lugar a otro. Entonces, esos son espíritus inmundos que engañan a la persona para mostrarle que tiene poder. Los fenómenos psíquicos ya mentales, que son espiritualistas, de visiones espiritualistas, escritura automática, y todo esto es para encantar a la gente, es para desviarla del propósito del Señor. Todos estos son para hacer que la gente crea en esto y no crea en el Dios verdadero. La materialización, o sea, levantar objetos. Entonces de pronto estamos mirando que hay algo que se está levantando, empieza a levantarse para arriba y para abajo y a moverse de un lado para el otro. Y claro, la persona que está allí queda asombrada y queda cautivada. En la parte metafísica incluye apariciones, persecuciones mágicas, y esto sí que es tremendo. Lo usan mucho también las brujas en la parte metafísica. Los brujos y brujas usan mucho esta parte metafísica, al igual que las partes psíquicas. Entonces ellos traen artimañas mágicas y pueden colocar enfermedad en una persona, pueden colocar tumores, pueden colocar cosas terribles en la piel. Nosotros tuvimos que ministrar hemos ministrado a mucha gente, pero dentro de uno de esos casos hubo el caso de una mujer del cual tenía su estómago inflamado de una forma terrible, y cuando empezó a salir de ella, después de que nosotros oramos y todo, empezaron a salir unos pedazos horribles, como si fueran animales, de ella, en su vómito, cuando empezó a sacar eso. Y salía eso en una cosa negra, inmunda, terrible. Hermanos, eso existe. Y eso lo hacen para matar las personas. Las enferman para matarlas. Las enferman para quitarles sus bienes. Hacen embrujos, hacen bebedizos. Y tú te puedes sentar con una persona y tomarte tranquilamente un bebedizo y sin saber que eso es una brujería que te están haciendo o que te están dando. Hay que tener cuidado con quién andas. ¿Quiénes son tus amigos? Esos amigos, entre comillas, también vivimos la experiencia muy cercana de personas que se decían ser amigos de nosotros y por detrás estaban haciendo brujería, estaban contrarrestando la parte espiritual. Y quiero decir también que en las iglesias hay que tener cuidado, porque los primeros que llegan a una reunión espiritual, cuando estamos invocando el nombre del Señor, no espiritualista, sino espiritual. Cuando yo digo reuniones espiritualistas, tienen que ver con esos adivinos brujos que se reúnen ellos. O hay una reunión
de personas que invitan a esa reunión para leerles, para mostrarles que el espíritu o que el fulanito, el espíritu del papá o de la mamá o del hermano, de cualquiera, está ahí hablándoles. Y entonces, claro, la persona llora porque vienen por espíritus de adivinación. Entonces, claro, el espíritu de adivinación sabe qué cosas había en tu vida y qué cosa dejaste de hacer, porque ellos se mueven a esa forma, a esa manera. Pero en esta parte, el consultar a estos psíquicos y a estos metafísicos, donde hacen apariciones y ellos usan el vudú. Aquí es cuando ponen un muñeco y lo colocan en un altar específico y meten ahí a esa persona y la aprisionan para que no vuelva a tener, para que no vuelva en sí y para que lo tengan adormecido. A nosotros nos pasó el caso con una persona muy especial en el ministerio, no voy a decir nombres, pero tuvimos esa experiencia. Y nosotros veíamos, primero el hermano fluía tremendamente y todo lo demás. Fuimos a un lugar a tener una guerra espiritual con otras iglesias que nos levantamos en guerra espiritual contra todo lo que había allí, lo que más pululaba en ese lugar, de lo que yo les digo a ustedes, espíritus territoriales o los gobernadores de ese lugar. La mayoría eran brujos y adivinos y era todo esto. Entonces tenían a ese pueblo pero hundido de demonios, de brujos. Y nosotros fuimos allá a libertar el pueblo, a orar por el pueblo. Pero resulta que este varón se le ocurrió en ese momento irse a cortar el cabello después de haber terminado la reunión y haber ministrado y haber tenido un fluir glorioso el Señor. Ya nos veníamos para Bogotá, cuando se le dio que no, que mejor que a alguien que supuestamente él conocía y que estaba en la iglesia, le cortara el cabello. Bueno, parecía normal todo parecía muy normal. Cuando llegamos aquí a Bogotá empezamos a notar que este varón en todo lugar donde se sentaba se quedaba dormido. Nosotros, pero tan raro, él no es así. Él es muy activo para quedarse dormido. Y empezamos a hablar, la esposa y yo, y no, es que eso no es normal. Fuimos a ministrar en una casa a unas mujeres y allá se quedó profundo, en medio de que hablábamos y todo, con las personas que íbamos a ministrar, a orar por ellas. Y se quedó profundo. Y yo, tan raro, no, esto no es normal. Empecé a pedirle al Señor que me mostrara qué había pasado con este varón, qué es lo que estaba ocurriendo, por qué le estaba pasando eso. Y el Señor me mostró tremendamente cómo el enemigo en ese corte de cabello, el manejar tu cabello y todo esto, el traer tus pensamientos, lo cautivó, lo adormeció. Esa fue la transferencia que hizo ese espíritu inmundo, o que hicieron en ese momento esa persona. No sabíamos ninguno, pero esa persona practicaba brujería también. Entonces imagínense, dejarse tocar tu cabeza de cualquier persona, no puedes permitirlo, porque pueden suceder cosas como esta. La forma como el Señor nos dio la revelación fue en un sueño. Y en ese sueño yo veía a este varón metido en una urna de cristal. Y él estaba ahí feliz, dormido, y seguía, y se despertaba y miraba para todo lado, pero seguía ahí quieto, no hacía nada y se quedaba dormido. Y cuando yo miré a mi alrededor, que entré en la habitación donde estaba esa urna y donde este varón estaba metido, pude ver dos brujos de alto nivel, uno en cada lado. Y la urna estaba rodeada por 4 velones. Y Dios mío, Señor Jesucristo, qué cosa tan aterradora. Y así como yo lo veía en ese cajón,
así era en la realidad, para que sepas que eso sí existe. Y estoy hablando de una persona muy, muy espiritual. Muy espiritual. Esto es terrible. Las potestades, cuando se levantan en contra de una iglesia, de un pastor o de alguien, y sobre todo ellos tiran a las cabezas, porque es donde más daño nosotros hacemos. Entonces tiran a matar a las cabezas, a adormecer, a que no se fluya nada, a que no tenga nada, mejor dicho, no pueda operar en nada. Y después de ese sueño, pues yo me reuní con varios hermanos, dije, mire, el Señor me dio este sueño, y también la interpretación, y también me dijo qué tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era algo muy similar a lo que había hecho el brujo, poner el pie sobre eso y destruir todo altar en donde lo tenían metido, para que volviera en sí, para que despertaran, y reprender las obras de las tinieblas y hacer una guerra espiritual de alto nivel. Eso hicimos con los hermanos. Y derrotamos ese altar en donde estaba puesto, y quitamos todo poder de las tinieblas. Hicimos una mini vigilia esa noche hasta que tuviéramos la respuesta de que ya había sido derrotado eso que estaba operando en ese varón. Bueno, así cuando terminamos sentimos la paz del Señor y todo. Y al otro día has de creer que la persona volvió a ser la misma, la de siempre, la que siempre había sido. Y nosotros, sí, era verdad, había una operación demoníaca con estos gobernadores, con estos, no son gobernadores, dijimos que eran potestades, con esas potestades, y están en toda parte, y se meten en todo lugar, y atacan al que va a la cabeza. En este caso, esta persona era cabeza, y lo atacaron para que, claro, se durmiera todo, se acabara todo, se feneciera todo, etc. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todas esas prácticas del ocultista, porque tú la traes a tu casa, Ahora, quiero decirte algo que me pasó a mí en la parte de fenómenos que incluye apariciones, persecuciones mágicas como enfermedad y todo esto. Bueno, en la parte de lo metafísico, es ahí donde estamos hablando de lo que ocurrió con este varón. Apariciones de todo tipo, que allí apareció Jesús, ejemplo, o que apareció la Virgen María en tal parte. Quiero decirte que todo eso ha sido por metafísica. Es lo metafísico lo que se está, en ese momento, está ejerciendo esa función de hacer que aparezca eso. Números 22:6-7. Voy a buscártelo. Números 22:6-7 para que veamos cómo Dios es tremendo en esto. Vamos a mirar profundamente y vamos a estar tratando este tema muy profundo, porque esta atadura territorial, y no solo territorial, estas potestades están en nuestra nación. Aquí están. Y eso sucede porque nuestras autoridades mayores han consultado todo esto. Entonces desataron todo eso sobre la nación, sobre las personas. Porque si vamos a mirar profundamente, nunca antes, yo tengo muchos años de vivir, no soy de esta ciudad, pero la adopté desde cuando tenía mis 16 años. Cuando eso yo vine a esta ciudad a vivir acá,
Y desde ese tiempo hasta estos años que tengo, ya son más de 60, quiero decirte que hasta este momento nunca había visto en esta ciudad un mover de robo, un mover de muerte, de destrucción, que nunca antes yo había visto. Nunca antes. Nunca antes. Ni en los bucecitos que nos montábamos en la antigüedad, como pasa hoy en Transmilenio. Matar, hurtar, apuñalear, simplemente por quitar algo. Esos son espíritus inmundos. Esos son las potestades que se están moviendo en esta ciudad, potestades de muerte. Y se mueven a través de todo lo que fue desatado en la Plaza de Bolívar. Qué pena, pero lo tengo que decir. No, no me da pena, tengo que decirlo. Así de sencillo. Cuando nuestra autoridad principal de esta nación fue a invocar en esa plaza o en la Sierra Nevada a desatar esos espíritus inmundos, a desatarlos. Por eso ahorita hay tanta aflicción, por eso ahorita hay tanto mover espiritualista, espiritista, tanto engaño del enemigo, donde hoy en día el brujo es como al igual que una persona religiosa o como un siervo de Dios. A esa estatura la elevaron. Queridos, despertemos, despertemos. Que no seamos destruidos por falta de conocimiento. Hay que despertar en el espíritu y mirar qué nos está ocurriendo a nivel espiritual, porque lo que se hace a nivel espiritual se ejecuta a nivel físico. Entonces, aquí tenemos el fenómeno de los cultos espiritualistas, lo que estoy diciendo, que ellos llegaron a un punto, ya los espiritistas y los brujos y los adivinadores y los encantadores y todo este tipo de personas están al igual que nosotros, la iglesia. Está al igual, en el mismo estatus y tal vez mayor que nosotros, porque nosotros como iglesia, algunas nos hemos parado para frenar todo este embate, pero debemos estar todos en la misma línea, en el mismo mover espiritual, en el mismo despertar de abrir nuestros ojos y mirar por qué está siendo atacada nuestra casa, primeramente, mi vida, estar atacada nuestra ciudad, nuestros barrios. Ahora como nunca, barrios que jamás se habían visto llenos de estos ataques, de robo, de criminalidad, de todo esto. Por Dios, como nunca, ahora está ejerciéndose todo eso. Y tiene que ver con esto, que es espiritual. Tiene que ver con esto. Tengamos cuidado. Había dicho que íbamos a leer Números 22, 6 y 7. Y aquí lo tengo ya. Dice así la palabra en Números 22, del 6 al 7. Dice el Señor de esta manera: ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él respondió: reposad, aquí está la noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablara. Balaam era un profeta, y se atrevieron estos ancianos de estas dos regiones a decir que fuera y maldijera al pueblo. Y este profeta inicialmente no lo hizo. Mejor dicho, no lo pudo hacer. No lo pudo hacer.
Porque si vas a mirar la historia más adelante, ellos vinieron con sortilegios, con rituales y con cosas de adivinación y con brujería, hechicería. Con todo esto vinieron para convencer al profeta de Dios para que maldijera al pueblo. Que porque no lo podían vencer porque eran mucho mayores que ellos. ¿Te puedes imaginar lo que está ocurriendo en este momento en Colombia? Eso fue lo que ocurrió. Exactamente. Pero no, obviamente no echaron mano de hombres de Dios, sino de hombres satánicos, de el equipo de las tinieblas, para hacer realidad en lo físico algo espiritual que se hizo. Yo sí lo denuncio en el nombre del Señor Jesucristo y cubro mi casa y mi vida con la sangre del Cordero y cubro mis hijos y mi familia y a todo el ministerio. Porque eso es lo que está ocurriendo en este momento a nivel espiritual. Queridos, despierten, despierten. Iglesia, despierta, porque esto es una realidad. Y tenemos que pararnos, orar, reprender, echar fuera todo poder de las tinieblas. Lo que desató un hombre, otro hombre, Jesucristo, lo echa fuera. Porque Él venció en la cruz del Calvario, Él venció la muerte. Y todo espíritu inmundo, encantador, hechicero, adivino, va a terminar mal. Porque se van a tener que ir a las profundidades del abismo. Y aquí voy a dejar este tema, porque voy a orar. Padre, te doy gracias en este momento. Tú rompiste mis cadenas. Tú has roto las cadenas de esta ciudad. Estás rompiendo todo poder, yugo, todo poder que se le entregó al enemigo sobre nuestra nación. En el nombre de Jesús. Declaramos que todo monte alto se desvanecerá. Declaramos en esta hora que todo principado, que todo gobernador, que toda potestad será expuesta en los próximos días. En el nombre poderoso de Cristo Jesús será expuesta. Y se quemará. La llama de Dios arderá en cada uno de esos altares satánicos donde tienen nuestro pueblo allí cautivo. Las mentes cautivas en el nombre de Jesús, damos orden a nivel espiritual y atamos aquí en la tierra todo poder de las tinieblas sobre las personas en el nombre de Jesús, sobre toda potestad ahora mismo. Se van fuera de nuestra nación en el nombre de Cristo Jesús. Todo hechizo, todo embrujo, toda adivinación, todo agorero, todo encantador y adivino ahora mismo salen y quedan expuestos. Y pedimos ángeles guerreros a luchar contra toda arma del enemigo. Y hoy peleamos contra las armas de nuestros enemigos, con nuestras armas espirituales que son más poderosas en Dios y son poderosas porque Él es nuestra fortaleza. El Señor de señores y el Rey de reyes sale como el león rugiente a pelear contra toda hueste espiritual de maldad. Ahora le decimos y le damos la orden al enemigo que va a retroceder y se va a quedar metido en sus huecos de donde salieron en el nombre de Jesús. Declaramos que nuestra ciudad Bogotá quedará libre de todo espíritu de muerte, de derramamiento de sangre, de todo espíritu de robo, de todo espíritu inmundo, de cautividad de las mentes en el nombre de Jesús ahora mismo. Van a tener un despertar en estos días. Todas las personas de esta ciudad van a ver y a entresacar lo precioso de lo vil ahora mismo en el nombre de Jesús. Y se van a escorrer las vendas que han colocado sobre sus ojos. En el nombre de Jesús. Cae todo velo y manto de hechizo sobre la ciudad de Bogotá, sobre nuestro país de Colombia. Se cae todo velo y manto de hechizo que quisieron colocar sobre cada uno de nosotros. Las personas y hombres y mujeres, niños, jóvenes que han estado cautivos por la drogadicción, que han estado cautivos por la manipulación de las redes, que han estado cautivos por embrujos, por hechizos, por encantamientos, caen ahora todos esos velos. Y estos hombres, mujeres, niños y jóvenes quedan libres. Declaramos que ellos van a ver en estos días.
Y viene la gloria del Señor para cubrir nuestra tierra, para cubrir nuestra ciudad, para cubrir la nación desde el norte hasta el sur, del oriente al occidente. Declaramos que hay libertad a los cautivos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor, te alabamos. Te pedimos que prendas esta nación con tu Espíritu Santo y que lo rodees, que esta nación sea llena de la llama, del fuego tuyo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que hay fuego, fuego que está ardiendo en tu altar, un fuego con el que tú vienes a incendiar los corazones de cada persona, para que cada persona tenga la visión clara y pueda verte, Señor, para que cada uno despierte su espíritu adormecido, en el nombre de Jesús. Despierta a los espíritus adormecidos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. En esta hora también te pedimos, Señor, que traigas libertad a los cautivos, porque en la cruz del Calvario tú moriste para darnos la libertad. Libertad espiritual de todo tipo, de toda clase de cosas que hayan estado practicando. Tú has dicho, Señor, que nosotros no podemos mezclar lo santo con lo profano. Así que ayuda a nuestros hermanos en la iglesia que por no conocer, por falta de conocimiento, están perdiendo sus vidas, porque han ido a consultar a adivinos, a muertos, a agoreros, a encantadores, a brujos. Padre, en esta hora te pido perdón por cada uno de mis hermanos que haya practicado todas estas cosas. Y te pido, Señor, que tú traigas restauración y restitución. Gracias, Señor. Les habló la profeta Luz Estela Yazo en este tiempo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que Él bendiga tu entrada y tu salida. Bendiga tu artesa de amasar, la alacena de tu casa en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Mi nombre, como dije, Luz Estela Yazo, profeta del Dios Altísimo, de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional Cosecha de Avivamiento. El Señor te bendiga y te guarde y haga que su rostro resplandezca sobre ti, sobre los tuyos, sobre tu casa, y ponga en tu casa paz. Muchas bendiciones.